horas. Hablamos sobre cuidados paliativos, cómo está nuestro país al respecto, y para eso estamos en contacto con Gabriela Piris, jefa de cuidado del Hospital Maciel. Bienvenida, Gabriela. Hola, buenas tardes, Cairo. Bueno, gracias por atendernos. Gabriela, hoy cuando adelantábamos esta nota, Maggie hacía alusión al lugar que ocupa Uruguay en la región en lo que tiene que ver con cuidados paliativos, y había otra cosa que estaba muy buena que ella también destacaba, y era la de no confundir eutanasia con cuidados paliativos. ¿Qué podemos decir? Esto lo comentaba en el contexto de que el martes se aprobó por unanimidad el proyecto de ley que establece el acceso universal a los cuidados paliativos. Bien. La aprobación de la ley de cuidados paliativos es, sin lugar a dudas, un logro muy importante. Fue impulsado por la Sociedad de Cuidados Paliativos y, bueno, esperemos que verdaderamente universalice los cuidados paliativos y llegue a todos los rincones del país. Como decían ustedes, Uruguay está en una posición muy buena respecto a Latinoamérica, pero Latinoamérica está en una posición muy mala respecto al resto del mundo. Uruguay creció rápidamente en la cobertura de cuidados paliativos desde que se inició el Plan Nacional de Cuidados Paliativos y falta todavía consolidar equipos, formar gente y trabajar un poco más en red y dependiendo de la complejidad del paciente. ¿Son multidisciplinarios los cuidados paliativos? Sí, son interdisciplinarios. A ver. Multidisciplinario sería donde el médico envía al paciente a que lo vea la enfermera, lo vea el psicólogo, lo vea el trabajador social, hacen informes y lo mandan. Interdisciplinario es que todos trabajamos en torno al paciente, el paciente está en el medio y estamos permanentemente discutiendo y analizando la situación de ese paciente para solucionarlo. O sea, no es mucho más eficiente, es mucho más rico, aprendemos mucho de los diferentes saberes y eso debería ser la médula de los cuidados paliativos, interdisciplinario. ¿Por qué no definimos qué es un cuidado paliativo? Porque a veces hay algunas confusiones y está bueno definir el término. Bien, los cuidados paliativos es una atención que brinda un equipo interdisciplinario a pacientes que tienen patologías crónicas que pueden ser incurables o no, que generan sufrimiento, que generan impacto emocional, que tienen mucha cantidad de síntomas y que no están reservados solo para el final de la vida. Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene una patología oncológica, cáncer, desde el día 1 puede ser atendido, además de por su oncólogo y por todos los especialistas que correspondan, por un equipo de cuidados paliativos que, por ejemplo, lo ayude a controlar el dolor. Luego ese paciente evolucionará, ojalá que hacia la curación, y el equipo de cuidados paliativos sale de la atención. O sea, nosotros le damos de alta al paciente cuando el paciente ya se curó, sobre todo de patología oncológica, ¿no? Bien. A veces se asocia el cuidado paliativo con el fin de la vida. O sea, no todo el mundo... Incluye el fin de la vida. Claro, no todo el mundo que esté en cuidado paliativo quiere decir que se va a morir. O sea, que ese es su destino próximo, digamos. Ahí está. El concepto de cuidados paliativos ha cambiado. Cuando recién se comenzó a hablar, se planteaba que el paciente para ingresar tenía que tener un pronóstico de vida no mayor a 6 meses. Actualmente el modelo que se trabaja es un modelo donde se trabaja en equipo con los otros equipos tratantes, por ejemplo, neumólogos, cardiólogos, neurólogos, cirujanos, y cada uno, dependiendo de las necesidades del paciente, tiene más o menos protagonismo. Sobre el final de la vida, sin lugar a dudas, cuidados paliativos es quien tiene el protagonismo. Pero en todo el otro recorrido es un trabajo compartido. Y esa es la diferencia con el modelo dicotómico que había antes, que era, se hace todo hasta que un día se deriva el paciente a cuidados paliativos, ahí
El paciente puede vivir un día, 2 días o algún mes y se muere. Gabriela, uno se pregunta, ¿no? Cuando hablamos de cuidados paliativos, y tú hablabas y destacabas bien interdisciplinario, ¿cuán dinámica es este trabajo, no? Porque me imagino que sí debe haber en lo que tiene que ver con las diferentes disciplinas un trabajo estandarizado, pero me imagino que también dependiendo, es un poco tonto, ¿no? Lo que yo estoy planteando, pero me gusta destacar esto, digo, dependiendo del paciente, dependiendo de la situación, me imagino que también la contención familiar puede llegar a estar incluida en todo esto. ¿Cuán dinámico y cuán cambiante puede ser también en el camino, dependiendo de cada caso? Sí, es así como tú comentas, es muy cambiante porque los pacientes cambian desde el punto de vista médico, y también es muy complejo porque cuando nosotros asistimos, no solo asistimos al paciente, sino que asistimos a la familia, valoramos el entorno social, valoramos el entorno cultural que hay, valoramos, por ejemplo, un paciente que sabemos que va a tener un mal pronóstico y tiene hijos chicos, con quién van a quedar esos niños, cómo se pueden conseguir ayudas económicas. O sea, es una visión mucho más grande que la que tenemos habitualmente los médicos, que es más bien biológica, y eso hace que la complejidad sea más grande, porque hay veces que el paciente desde el punto de vista médico no ofrece complejidad, pero desde el punto de vista social sí, y hay veces que el tema social nos condiciona el tratamiento. Por ejemplo, un paciente con una patología respiratoria, si vive en un lugar donde hay riesgo de incendio y él sigue fumando, no podemos mandarle el oxígeno a la casa. Claro. ¿Cuánto ha cambiado? Un problema. ¿Cuánto ha cambiado desde la perspectiva de la salud la humanización, ¿no? En el tratamiento y en el trato con los pacientes? Creo que para esta rama es fundamental, ¿no? La cercanía y la manera de dar las noticias, el acompañamiento humanizado. ¿Qué preparación crees tú que tienen ustedes en este sentido? Bueno, en cuidados paliativos hay una formación estandarizada como en todas las especialidades. Por un lado están los especialistas, que en nuestro país se accede a través de una diplomatura de 2 años de 900 horas de la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina, o un máster de la Universidad Católica. Esa es la formación de especialistas. Pero luego hay una formación intermedia que deberíamos tener todos los clínicos no especialistas, y después hay una formación básica que deberían tener todos los integrantes del equipo de salud, no solo médicos, enfermeros, psicólogos, sino también todos los trabajadores del hospital, todos los trabajadores administrativos, los trabajadores de la cocina, quienes hacen la limpieza, porque todo tendría que estar centrado en el paciente. Esto no debería estar reservado solo para cuidados paliativos, debería ser así la medicina toda, ¿no? Uno se pregunta, ¿quién cuida a quienes cuidan también, no? Porque todo este movimiento, todo este trabajo, de alguna manera también tiene que afectar a todas estas personas que forman parte de tomar la responsabilidad y el trabajo de realizar estos cuidados paliativos. Sí, la respuesta a eso es, hay algunos puntos muy importantes. Primero, la formación. La formación es protectora porque disminuye incertidumbre, disminuye angustia, ansiedad. O sea, cuando sabemos lo que tenemos que hacer, hablamos con seguridad y nos quedamos tranquilos que sabemos lo que estamos haciendo. El otro punto, te iba a decir segundo, pero no es que sea segundo, porque están todos más o menos en el mismo nivel, es el trabajo en equipo. Eso es fundamental. Nosotros, por ejemplo, vamos a los domicilios, un médico y un enfermero. Se discuten los casos, se toman decisiones, y se discuten los casos todos los días en una reunión clínica que hacemos aquí en el servicio nuestro del Hospital Maciel, donde está todo el equipo presente.
Y entonces, bueno, la psicóloga opina sobre ese caso, la enfermera, el médico o la médica, la trabajadora social, y todos tratamos de buscar soluciones. Entonces, esos mecanismos son muy importantes. Además de eso, particularmente nosotros en el servicio del Hospital Maciel, tenemos actividades con un psiquiatra cada 15 días y tenemos actividades propias de nuestro equipo donde discutimos temas y donde muchas veces contamos las cosas que nos pasan y que nos pueden llegar a afectar y bueno, y el equipo es el que contiene y ayuda y trata de buscar siempre soluciones. Trabajo en equipo y formación, más allá de todas las herramientas personales que cada uno debería tener, ¿no? Y el autocuidado, y tener tiempo para uno mismo, y poder despejarse. Esos serían más o menos los lineamientos. Bien. ¿Qué pasa con los recursos? Vos tenés la experiencia, Gabriela, en el Hospital Maciel. Preguntarte cómo es a nivel público o específicamente allí, pero en general, ¿qué pasa con los recursos para esta especialidad? Es muy variable. Es muy variable porque, por ejemplo, yo te podría decir, nosotros aquí en el Maciel tenemos todo lo que necesitamos, porque así lo gestionamos desde hace 19 años. Pero no existe todavía, y ojalá exista prontamente, una política desde, por ejemplo, el prestador público, en este caso ACE, que plantee que, bueno, que todos los equipos de cuidados paliativos tienen que tener determinadas características que por ejemplo, ya está todo en una ordenanza que salió en el año 19, desde el Programa Nacional de Cuidados Paliativos del Ministerio. A nivel privado es lo mismo. Hay equipos que están muy bien y hay otros que no. Hay equipos que complementan servicios y que tienen buena carga horaria para complementar servicios, y hay otros equipos que complementan público-privado y tienen muy pocas horas para poder trabajar, lo cual atenta contra la calidad de vida de los trabajadores, sin lugar a dudas. Entonces, bueno, ojalá esta ley uniformice, pero es lo que yo les comentaba, ya hay un antecedente en el 2019, que hay una ordenanza que explica absolutamente todo, cómo se debe organizar, y cuidados paliativos está en el PIAS, que son las prestaciones obligatorias que todo prestador debe dar desde el año 2008. ¿Y la ley viene a reforzar todo eso? ¿Cuáles son como los principales puntos que por lo menos tú destacás? Claro, la ley, la idea es justamente esa, reforzar y verdaderamente universalizar el acceso a los cuidados paliativos, que sea para niños y para adultos, y que sea para adultos con todas las patologías, dado que hay prestadores que solo atienden pacientes con patología oncológica y otros pacientes con enfermedades respiratorias, hepáticas o renales no tienen asistencia paliativa. Lo que habría que hacer, el paso que habría que hacer ahora es trabajar sobre la conformación de los equipos, ver la formación que tiene cada uno de los integrantes, ver la calidad de atención, porque es muy heterogénea, y bueno, esos son procesos que llevan bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, que ojalá con esta sanción de la ley, con esta herramienta que tenemos, se pueda llevar adelante. Ojalá que sí. ¿Qué lugar, perdón, juega la familia en todo esto y el trabajo de ustedes con la familia? Es un lugar fundamental, porque el objetivo a tratar de cuidados paliativos es el paciente y la familia. Entonces la familia es un aliado fundamental. Y nosotros trabajamos mucho con la familia, educándola en cómo cuidar a ese paciente, por ejemplo, cuando está en domicilio, ¿no? Porque también ese trabajo que hace la familia, cuidando al paciente, ya sea higienizando la boca o preparándole determinadas comidas especiales por alguna alteración que tenga para deglutir o alguna cosa así, hacen que
más adelante el duelo de ese familiar sea mucho más normal, digamos. No es que no se sufra, pero es que se quedó tranquilo con que hizo todo lo que había que hacer. Entonces, también eso es muy importante, porque cuidados paliativos trabaja en la prevención de enfermedades vinculadas al duelo complicado, que es algo que muchísimas veces vemos. Sí. Y además, saber acompañar o ser parte del final de la vida de alguien no es fácil, y no, digo, la familia no aprende a hacerlo, lo ha aprendido también con ustedes, claro, con el personal de la salud que, sí, que le ayuda a aprender a acompañar. Sí, sí. Verdaderamente se genera, en la mayoría de los casos, un trabajo en equipo donde nosotros confiamos en lo que la familia nos dice, la familia confía en lo que nosotros estamos haciendo, se establecen relaciones afectivas. Por ejemplo, hoy es el cumpleaños de uno de los integrantes de nuestro equipo y fue a un domicilio, que es un domicilio humilde, y lo estaban esperando con un regalo, claro, envuelto, digo, esas cosas son absolutamente gratificantes para nosotros como integrantes del equipo, porque hablan de lo que significa, de lo que significamos nosotros para esa familia. A veces se da como esto que decía Cairo en el principio, de ese versus entre cuidados paliativos versus eutanasia. Son cosas que deberían convivir. No sé si tenés una posición formada respecto a esto, pero ¿cuál es tu mirada? A ver, el derecho a la eutanasia lo tenemos todos. Es un derecho en el que cada uno puede optar, en el que nosotros como médicos tenemos algunas responsabilidades muy importantes, como por ejemplo, verdaderamente tener claro que el sufrimiento que ese paciente tiene no se puede aliviar de otra forma, y porque si no le estaríamos sacando posibilidades, ¿no? Pero una vez valorado, conociendo el paciente, valorado que verdaderamente no hay una posibilidad real de mejoría para esa situación del paciente, y el paciente lo plantea como que es algo insoportable, cualquier paciente lo podría pedir, incluso los pacientes de cuidados paliativos. Muy bien. ¿Tenés una más, Maguita? Sí, la última, porque siempre que abordamos estos temas, por lo menos yo me quedo pensando un poco también en la cultura de la muerte que tenemos por estas latitudes, que habría a veces que imitar de otras culturas a verla de una forma tal vez más sana. ¿Cómo es la relación de ustedes con la muerte, que bueno, están todo el tiempo enfrentados a estas historias y un poco por las características de los cuidados paliativos, tienen un involucramiento con la persona, un involucramiento con sus historias, con sus familias? ¿Qué te pasa a vos personalmente, y esto apelando más a tu experiencia personal, cuando tenés que despedir a alguien y qué te ha pasado en estos años, ¿no? Viendo seguramente a mucha gente morir. Sí, nosotros muchas veces se habla que cuidados paliativos están muy en contacto con la muerte. Yo te diría que cuidados paliativos están en contacto con la vida, hasta la muerte. Y sí es cierto que es un momento feo, triste. El tema es que cuando nosotros nos ponemos determinados objetivos, y que es, por ejemplo, que el paciente no tenga dolor, que el paciente pueda calmar sus vómitos, que el paciente pueda hacer algo que quería antes de fallecer, que la familia está tranquila, que el paciente no tiene falta de aire. Cuando nosotros vemos esa situación, el objetivo está cumplido. Contrariamente al objetivo que normalmente se piensa que tenemos en medicina, que es curar a toda costa. O sea, nosotros no vamos a curar a nadie, ¿no? Como te decía, podemos tener pacientes a los que les damos de alta porque están en una etapa de tratamiento que por suerte responden a la curación. Pero nuestros pacientes, cuando llegan hasta el final de la vida,
ya sabemos que no los vamos a curar. Y para nosotros lo gratificante es que el paciente esté tranquilo, que la familia esté tranquila, que la familia después nos llame y nos agradezca, que cuando le enviamos una carta que les enviamos al mes de fallecer, nos llamen y nos cuenten cómo está. Por supuesto que siempre es triste ver a una persona que fallece, más, digo, cuando uno la conoce de meses o incluso de algún año, como nos pasa. Pero es eso, es, bueno, la tranquilidad que hicimos, una tarea correcta y es misión cumplida para nosotros, porque lo contrario hubiera sido, como seguimos viendo lamentablemente, pacientes que se mueren con dolor, pacientes que se mueren ahogados sin que nadie responda, pacientes que se mueren consangrados sin que haya un equipo que esté al lado, familias que andan corriendo para todos lados. Entonces, cuando contraponemos esas imágenes, verdaderamente es muy tranquilizador. Sin lugar a dudas que también es difícil trabajar en estas situaciones, ¿no? Pero bueno, requiere un trabajo interno, un cambio de chip, y siempre que podemos vamos a apostar a la curación, pero cuando el paciente no se puede curar, vamos a apostar a que esté lo mejor posible, sin síntomas y lo mejor posible desde todos los ángulos. Bien. Entonces, bueno, es como bastante más llevadero. Gabriela, ha sido un gusto conversar con vos, escuchar tu visión sobre esto y también agradecerte por tu trabajo. Te mandamos un abrazo. Muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Era Gabriela